Listo, Germán, ya estamos grabando. Bueno, perfecto. Pues muy buenos días a todos y todas. Eh, bueno, yo he recibido, bueno, voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que hicimos el otro día, que fue centrarnos en la idea de la sinopsis, ¿no? La sinopsis como, digamos, un elemento que nos puede ayudar mucho a estructurar, de hecho, desde el principio de un proyecto audiovisual y a, digamos, sintetizar mucho la idea principal de un proyecto e incluso darle una primera sensación de atmosférica, digamos, ¿no? A la película que queremos hacer o a la pieza audiovisual que tenemos en mente. Puesto que la sinopsis puede tener un toque cómico, por ejemplo, ¿no? O puede tener un toque terrorífico, por ejemplo, o puede indicar la idea, por ejemplo, de que tu película va a ser una película que, que digamos, está construida en torno a un misterio muy grande. De hecho, el espectador nunca sabe nada, pero en cambio no puede evitar dejar de ver la película. No sabe qué pasa, no sabe hacia dónde lo llevan, pero es inevitablemente llevado hacia alguna parte, ¿no? Hasta que llega un momento en el que descubre y empieza a atar cabos, por ejemplo. Entonces, ese es un estilo de película, ¿cierto? Eso ya puede estar de algún modo en la sinopsis. Una sinopsis puede ser una sinopsis corta, como de hecho yo les pedí, aunque he visto que alguna es un poquito más larga, y puede ser una sinopsis larga o puede ser una sinopsis media en realidad, ¿sí? Depende un poco del uso, ¿no? Del uso que se le quiera dar. De hecho, en periodos de distribución se solicitan generalmente dos sinopsis, ¿no? La sinopsis corta, que es la que aparece en los materiales de distribución de la película, y la sinopsis larga, que es la que entra a saco en la descripción, digamos, de toda la película en tiempo presente. Es importante esto del tiempo presente, ya lo hablaremos en algún momento, sí. Pero bueno, en todo caso, vamos a pasar a la lectura de la sinopsis. Me parece que está perfecto empezar de esa manera. Hay 3 sinopsis entregadas. Voy a recapitular un poco. Tengo acá los nombres de las personas. Un segundo. Bueno, tengo la sinopsis de 3 personas, de Viviana, de Lina y de Laura. Entonces vamos a ver. ¿Cuál es la idea de que hagamos esta sinopsis? La idea es que, como decía la vez pasada, ¿no? Que podamos empezar a manipular la materia cinematográfica, ¿no? Y una sinopsis es materia cinematográfica. Es, de hecho, materia prima. Es la idea inicial. A la hora de hacer una obra audiovisual, desde luego, tenemos que tener la posibilidad, la capacidad de poder plantear sobre un papel nuestras ideas, ¿no? Hay personas que son quizás más de escribir y personas que son quizás más de imagen, ¿no? Sea como sea, una sinopsis no es sino la traducción escrita de una imagen, ¿no? O de una serie de imágenes prolongadas en el tiempo. Por eso es tan importante la sistematización, ¿sí? A partir de esto que estamos haciendo, vamos a trabajar y elaborar más, ¿sí? Vamos a trabajar esta sinopsis. Si me llegan más, si ustedes me envían más, si asumen ese reto y les apetece también, porque de pronto no lo ven necesario,
Si me entregan más, se incluirán, se incorporarán más sinopsis al proyecto. Si... Germán, Andrea Dígame. estaba levantando la mano. Andrea Carolina. Vale. Por favor, Andrea, cuéntame. Yo envié también mi sinopsis, pero no me nombraste. Yo envié la sinopsis como a los 2 días. Vale, Andrea. Sí, ¿Cierto? entonces, pues sí, señora Perfecto. Andrea Carolina. Perfecto. Ahorita la leeremos también, entonces. Perfecto. Disculpa, Andrea, no la vi. Tranquilo, no hay problema. O sí la vi. No pasa nada. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, a ver, entonces, incluso más importante que el guión. No sé, perdón, no sé en qué punto estaba hace un momento antes de que comentase Andrea, pero les quería, me ha venido a la mente de comentarles esto, ¿no? Es decir, incluso es más importante que el guión, ¿no? O sea, lo que realmente les estoy sugiriendo es que se atrevan a poner una idea en un papel. Mi intención no es tanto ver que esa sinopsis está perfectamente escrita o algo así, sino que verdaderamente ahí hay una idea cinematográfica. Quizás ustedes me entreguen sinopsis que no contengan en absoluto una idea cinematográfica. Y eso ahí es hacia donde yo les quiero llevar. Yo quiero que ustedes puedan ver por qué una sinopsis está buena para hacer una peli. O está bien enfocada para llevar a cabo adelante un proyecto audiovisual, ¿no? Como decía, las personas que no entreguen esa sinopsis o que no se vean capaces de ir, digamos, con este ritmo, ¿no? Que va a consistir en creación de sinopsis, debate de la sinopsis, plan de rodaje, etcétera, etcétera, ¿no? Hacia, digamos, una creación final. Pues quienes no sean capaces de, digamos, llevar a cabo esto pueden ayudar a otras personas que sí estén en el equipo llevándolo a cabo, ¿no? De esa manera sería perfecto que se pudiesen coordinar de alguna manera algunos equipos, ¿no? Verán que quizás surjan necesidades que en un momento dado en equipo puedan ser mejor resueltas. Entonces, bueno, dicho esto, pasamos a la lectura de la sinopsis de Andrea. Ah, ok. Carmápolis. Me llamó mucho la atención el nombre este, ¿no? Carmápolis Art. Bien, son 4 líneas, lo cual ya me encanta. Ya me gusta. Ya me gusta ver esas 4 líneas en una hoja DIN A4 o letter. Dice, un grupo de biólogos se internan en el páramo de Sumapaz. ¿Eh? Ya empieza bien, ¿eh? Empieza muy bien. Ya me gusta. Ya me enganchó. Sinceramente, Andrea, muy bien. Un grupo de biólogos se internan en el páramo de Sumapaz a investigar al oso de anteojos. Perfecto. Ahí tenemos ya una referencia, digamos, muy clara, ¿no? Una referencia muy clara al país, ¿no? Al lugar en el que nos encontramos, ¿no? No solo por los páramos, sino por ese animal autóctono tan reconocible, digamos, ¿no? En lo que es la simbología un poco, ¿no? También de la nación, ¿no? En medio de diferencias científicas, bueno, voy a empezar a leer de vuelta para agarrar un poco el tono bien. Perdón, estoy siempre un poco constipado. Dice, un grupo de biólogos se internan en el páramo de Sumapaz a investigar al oso de anteojos. En medio de diferencias científicas, su exploración empieza a tornarse caótica
al darse cuenta, perdonen, es que al tener esta luz aquí, me disculpan un segundo, yo es que soy muy sensible a las luces directas, igual tengo aquí un foco porque pues estoy grabando esta sesión en una cámara, en otra cámara, y pues por si hubiese algún problema, como si hubo la vez pasada, para poderle pasar a Henry siempre materiales un poquito más de mejor calidad, ¿no? Entonces estoy grabando la sesión también en imagen por acá. Y tengo acá un foco para que me vean mejor. Entonces, un grupo de biólogos se internan en el páramo de Sumapaz a investigar al oso de anteojos. En medio de diferencias científicas, su exploración empieza a tornarse caótica al darse cuenta que en el páramo las puertas entre dimensiones se abren sin que puedan hacer nada. La estabilidad psicológica se va perdiendo poco a poco y sus vidas también. Bueno, está perfecta. Muy bien, felicidades. Vamos a trabajarla. Te voy a sugerir alguna propuesta, probablemente. Pero está bastante bien, la verdad, está bastante bien, ¿eh? Investigar el ojo de ante. Claro, acá tendríamos que pensar quizás, porque este oso de anteojos, no sé hasta qué punto está un poco sacado de la chistera, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver, al fin y al cabo, el oso de anteojos con los portales tridimensionales, ¿sí? Y esos portales se abren, no se sabe muy bien por qué, hay que mirar un poco, pensar un poco eso, ¿no? Y lo que tenemos es que eso afecta a la estabilidad psicológica de los biólogos, ¿no? Entonces ya estoy como en una especie de película de terror, quizás. Entonces los portales tridimensionales pueden funcionar claramente en una película de terror, pero habría que ver bien por qué portales tridimensionales, ¿sí? ¿Por qué razón es esa la escogida? Y en el caso de que fuese la escogida, ¿qué interés, o sea, quiero decir, qué utilidad le podemos dar a esos portales tridimensionales, ¿no? Es decir, ¿qué conectan? Esa es la idea. Ahí es donde estaría quizás uno de los trucos narrativos, ¿no? Que es lo que de hecho nosotros narrativamente queremos conectar. Sí, o sea, están conectando presente, pasado, futuro, están conectando otros mundos, o están conectando universos extraterrestres, o están conectando no sé qué, algo, ¿no? Eso que se conecta es seguro va a ser una de las claves narrativas de la historia. Me parece que es muy interesante el hecho de que se pueda plantear, digamos, como elemento sobrenatural, digamos, esta cuestión de los portales tridimensionales, porque se pueden filmar a través de la luz, estas vainas. Se pueden filmar con efectos de luz, ¿no? Y nos ahorramos una cantidad enorme de recursos materiales y de producción, ¿no? Es decir, se pueden plantear, además, con trucos muy sencillos de cámara, llevar a cabo determinadas trucos, ¿no? Donde alguien desaparece de pronto detrás de no sé dónde, o aparece más chiquito en otro lugar, o no sé. Ese tipo de estrategias, digamos, de trucos, ¿no? Son muy divertidas y podría funcionar, ¿no? Una experiencia de filmación en el páramo, me estoy animando. Me gusta, felicidades, Andrea. Creo que hay que trabajarle, pero entonces te apoyo lo que necesites y no tengo ningún problema en apoyarte. Si quieres que incluso ponerte a trabajar un poco en un guión, quizás cortometraje,
incluso si al final de todas las propuestas que tenemos una así tan chula como la tuya, y todos decidimos que nos gustaría llevarla a cabo, pues oye, podemos conformar un equipo y filmarla. Muchísimas gracias. Los que estemos, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque la metodología a mí me gusta que un poquito se vaya conformando también y bueno, yo tengo algunas ideas, pero las propuestas que aquí se lancen pueden estar muy interesantes también y pueden hacer que el curso se desvíe siempre para mejor, ¿no? Opala, ¿qué pasó aquí? Se desvíe un poco para mejor, ¿no? Vale, vamos a otra sinopsis. Adelante. Si han visto, bueno, una cosa que les quiero comentar es que lo que hemos estado haciendo ahorita, bueno, yo he hecho como una especie de lectura y una especie de comentario, que no es una corrección, sino comentarios un poco más a fondo sobre la sinopsis. Lo que hemos estado haciendo en realidad es pensar en estrategias de guión. Piensen que un guión literario no deja de ser sino la puesta sobre papel con palabras y técnicas de escritura muy específicas, ¿sí? Porque los guiones se tienen que escribir con un interlineado X, con un margen X también, no sé si son 4 y 4 centímetros por lado y lado y también por arriba, no me acuerdo muy bien. Bueno, los diálogos deben estar exactamente de tal manera cifrados o formateados. Todo esto es básicamente una cuestión técnica, ¿no? Para que pueda servir para los diferentes miembros de los equipos de producción, ¿sí? Pero a nosotros nos está interesando, yo me estoy enfocando sobre todo en el guión o en la cuestión principal de la preproducción de una película, ¿no? Desde el punto de vista de la estructura narrativa. Es decir, de dónde están los pilares que sustentan la película y la narrativa cinematográfica, puesto que esa narrativa, al desarrollarse en el tiempo, y al exigir una atención determinada por parte del espectador, de 1 hora y media, pongamos, de estar ahí en la butaca o de 10 minutos viendo el celular, necesita unos puntales muy sólidos, muy fuertes, que den coherencia y permitan al espectador mantener la atención todo el tiempo. Esos puntales narrativos es donde yo me quiero centrar más. Por eso mis consejos hacia Andrea iban sobre todo en este sentido, ¿no? Pensemos en los portales tridimensionales. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el sentido narrativo? ¿Cuál es el encaje que tiene eso con digamos, la búsqueda de los biólogos, ¿no? Algo que, por cierto, me parece también muy interesante en el sentido de que verdaderamente páramos, biólogos, perfecto, o sea, hay pues una unión muy clara, no es que sea tampoco difícil de ver, a lo mejor, no lo sé, bueno, lo has visto tú, Andrea, pues muy bien, pero pues eso, sencillo, claro, coherente, ahí es donde van a ir siempre nuestras historias, ¿no? Había un director cinematográfico que decía, creo que era Hitchcock, no recuerdo mal, que lo más importante es no confundir a tu espectador con ideas que de repente pueden ser muy interesantes para la escritura de una novela o de una obra de teatro o de un poema, pero quizás no tanto para la escritura de una obra cinematográfica que requiere, que se dirige a otra parte del cerebro de la persona, ¿no? No tanto a la lectoescritora, ¿no? Sino más a la parte del cerebro que tiene que ver con la imagen, ¿no? Con la imagen y otras más cosas, digamos. Bueno, perdón el rollo, ¿eh? Espero que esté bien lo que estoy diciendo y haga que, o sea, que me esté explicando. Pues voy a buscar la siguiente sinopsis. Por favor, si quieren decir alguna cosa, pues vamos a conversar un poquito. Antes de la lectura de la siguiente sinopsis, pues quedo pendiente, hagan las preguntas que consideren y conversemos un poquito. Me gustaría escucharles, pues.
qué piensan, qué conclusiones extraen de lo que les comento, les parece interesante, les parece errado en algún punto, hay algo que no les gusta de lo que han escuchado. Puede ser. Bueno, estamos bien. Vamos a la siguiente sinopsis, ¿sí? Sinopsis de Laura Henao. Es una sinopsis, ya la veo, es larga. De todos modos, no tanto. Ella explica lo que quiere hacer. Vamos a tratar siempre que hacemos un escrito cinematográfico, es decir, perdón, un escrito destinado a ser convertido en una película o a hacer comunicación de un proyecto audiovisual. Sí, por ejemplo, imagínense ustedes que tienen una idea de una película en la cabeza y quieren vendérsela a alguien o presentársela a alguna persona que de repente les pueda echar una mano de alguna manera, incorporándose quizás al equipo humildemente, de pronto para trabajar ambos en un esquema de producción posible. No sé, ¿no? Imagínense que quieren sencillamente tener un pequeño dossier para, por si acaso, mostrarlo por ahí o enseñárselo a un amigo, o incluso si lo quieren hacer para la academia, o en fin, ¿sí? Esos escritos cinematográficos, es decir, cuando nosotros explicamos la película, tenemos que aprender a explicarla siempre, como decía hace un momento que le iba a explicar, ¿no? Siempre en tiempo cinematográfico, perdón, en tiempo presente, en tiempo presente. Es decir, esta es la película de unos biólogos, y perdona Andrea que vuelva a agarrar tu ejemplo, que es el que conocemos todos. Esta es la película de un grupo de biólogos que fue al páramo de Sumapaz a buscar. Eso estaría errado, estaría equivocado. La sinopsis escrita correctamente tendría que ser así. Un grupo de biólogos penetran o un grupo de biólogos viajan en tiempo presente al páramo de Sumapaz en el momento de del descenso por uno de los tramos del páramo, descubren un oso de anteojos gigante con colmillos de acero. Uno de los individuos agarra a la chica y se la sube de coscoletas y salen corriendo despavoridos por el páramo. Todo ha sido explicado en tiempo presente, ¿sí? Perdonen la imagen, está un poco onírica, extraña, que se me ha venido a la mente. Pero es fundamental. Y asimismo en un guión literario. Nunca en un guión literario vamos a escribir en tiempo pasado. Siempre es tiempo presente. ¿Y por qué? Porque las personas que leen lo están viendo en tiempo presente. Porque el cine, cuando lo ves, o el audiovisual, cuando lo contemplas, siempre lo contemplas en tiempo presente. Lo que está pasando siempre está pasando ahora. Aunque hay un flashback. Si se dan cuenta, hay un flashback, pero el flashback lo vamos a ver siempre en tiempo presente, ¿sí? Por eso es tan importante pensar el escrito cinematográfico en tiempo presente. Entonces vamos allá. Adaptar el texto, dice la sinopsis, la mamá de la lluvia de Sue Lorenzo Covaría, nativo de Huicán, de la sierra de Huicán de la Sierra, de su libro La mamá de la lluvia y otros cuentos, en el cual se narra la historia del alcalde de dicho páramo que, preocupado por la ausencia de lluvia, se adentra en los bosques prohibidos del páramo, donde se encuentra un gran espíritu. Perdonen, chicos. Que es la mamá de la lluvia, a quien le pregunta por qué ha abandonado a su pueblo, dejándolo sin el preciado líquido. Le cuenta que la sequía está matando a los animales y no permite que el suelo produzca alimentos. Llevamos un párrafo.
faltan 3 párrafos más. Voy a volver a leer este párrafo. Déjenme un momento que vaya al baño. Bueno, es que hace un frío en Bogotá. Tremendo. Vale, voy a volver a leerlo. Y fíjense, intenten hacer una comparación con el texto de Andrea. ¿Sí? El texto de Andrea está muy bien, porque nos puede servir a todos para entender bastante. Comparemos, ¿sí? Comparando, aprendemos también. Fíjense, adaptar el texto, La mamá de la lluvia, lo cual podría ser seguramente muy interesante, pues el tema de las adaptaciones cinematográficas es un tema inmenso en sí mismo. Podríamos llevar a cabo pues, un taller perfectamente sobre adaptación cinematográfica de obras literarias, ¿no? Hay tantísimos maravillosos ejemplos y desde luego sería casi como un arte en sí mismo, ¿no? El de la adaptación cinematográfica. Bueno, ojalá lo podamos conversar de pronto cuando nos conozcamos. Cualquier persona que tenga ese interés específico, lo podemos conversar con uno. Entonces, vale, adaptar el texto de la mamá de la lluvia, de Zoé Lorenzo Covaría, nativo de Huicán de la Sierra, de su libro La mamá de la lluvia y otros cuentos, en el cual se narra a partir de aquí. Empezamos. Sería la historia del alcalde de dicho páramo, que, preocupado por la ausencia de lluvia, se adentra en los bosques prohibidos del páramo, donde se encuentra un gran espíritu, que es la mamá de la lluvia, a quien le pregunta por qué ha abandonado a su pueblo, dejándolo sin el preciado líquido. Le cuenta que la sequía está matando a los animales y no permite que el suelo produzca alimentos. Todo esto es algo que me están explicando, pero que yo no estoy viendo. Acá es donde reside una de las mayores dificultades en lo que tiene que ver precisamente con la elaboración de la sinopsis, ¿no? Entender cuál es la diferencia entre unos textos en los que se explican cosas que activan tu imaginación y otros textos en los que sencillamente te están haciendo ver una historia, una película. Tú aquí, Laura, ¿cierto? Laura, estás explicándonos una cosa como que pasó. ¿Sí? Ella, dice el siguiente párrafo, después de explicarle el porqué de la sequía, le da una fórmula para que regrese a la lluvia a su poblado. Al regresar, el hombre, que era esperado con preocupación por el pueblo, les cuenta su encuentro con la mamá de la lluvia. Sí, me estás explicando, pues, demasiadas cosas y no estoy viendo la película. Estoy viendo lo que ve, pues, el lector de una novela, digamos, el lector de un cuento, ¿no? Ve imágenes, pero no son las imágenes de una película, son las imágenes de una historia literaria. Sí. Algunos lo llaman charlatán y politiquero, pero el bobo del pueblo dice que le cree y recita una copla. Tenemos que aprender a sintetizar. Y recita una copla en la que hace referencia a la existencia del espíritu en cuestión. Te voy a... A ver, bueno, vamos a acabar.
Pasan los días y en la siguiente luna creciente, tal como le había indicado la mamá al alcalde, el alcalde, cumple con las indicaciones dadas por ella. Algo inesperado sucede entonces y vuelve a llover sobre el pueblo del hombre, por lo que la gente sale a celebrar con júbilo el regreso de la lluvia. Y luego llueve tanto que se oye el rumor de que sería bueno una gótica de sol por esas tierras. Bueno, ya me explicarás qué es eso de una gótica de sol, porque lo desconozco. La adaptación tendría, claro, cambios, dice ella, pero básicamente la historia a contar sería la misma. Las razones por las cuales se dan las sequías, el ritual que la mamá le indica al alcalde, la copla del bobo. Bien, a ver, voy a explicarlo de la siguiente manera. Imagínense, bueno, ustedes van a ver una película de cine, ¿vale? Van a ver una película de cine con ¿cómo hago con esto? A ver, un segundo, perdón. Me voy a quedar sin luz. Vale, perfecto. Bueno, igual no está mal la imagen. Vale, imagínense que van a ver una película y con un amigo, una amiga, y entonces luego salen de la peli, de verla, ¿no? Y van a tomar un café y van a hablar sobre la película. Y es una barbaridad la cantidad de cosas que se pueden llegar a decir entre dos amigos hablando, ¿verdad? Sobre una película que dura 1 hora y media. Resulta que los muchachos están allá sentados y hablando de la película están 4 horas. Y quedaron cosas por decir incluso. Incluso, imagínense ahora que es el propio director de la película el que decide que va a escribir sobre la película que ha hecho. Se pone a escribir y, bueno, resulta que escribe un libro de 100 páginas. Es decir, realmente explicar una película no te da la película. Cuando tú haces una sinopsis, que en realidad lo que es una explicación de la película, no estás trabajando desde el punto de vista de trabajar con una herramienta, desarrollar una herramienta, la herramienta del guión. No estás trabajando narrativamente, estás haciendo una descripción de una historia, que es la misma que podrías hacer en ese café después de haber visto la película hablando con tu amigo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, claro, o sea, el director, la directora, cuando va a hacer una película, verdaderamente no sabe lo que va a suceder, o sea, lo que va a quedar finalmente en la película final. No lo sabe. El director, directora, trata de controlar todo lo posible al máximo de sus posibilidades. Pero, wow, es realmente muy, o sea, es prácticamente, podríamos decir, imposible. El que diga que controla toda una película no sé, no me lo creo del todo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para realmente ejercer ese control? Como ya les comentaba la semana pasada. Conociendo precisamente esas islas de descontrol, sabiendo que el descontrol está ahí y que hay partes que tú no controlas y anticiparte, ¿sí? Por eso la creación de una sinopsis tiene que tener este formato, porque una sinopsis corta, clara, obviamente bien enfocada desde un punto de vista de lo que es la imagen que se pretende, es algo que sencillamente lo que hace es encaminarte hacia la película que tú quieres hacer. Aunque al final no se parezca tanto el resultado de lo que tú tenías en la mente, ¿no? Pero ahí hay un camino, un proceso, una metodología, ¿sí? No puedes iniciar la película, aunque obviamente sí, tú puedes escribir en tu casa pues todo lo que te dé la gana. Si eres tú el artista de tu película,
Escribe, escribe, lee, 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 escribe, reescribe, vuelve y escribe. Eso siempre será bueno. Pero llegará un momento en que tendrás que toparte con la imagen de la película. Y ahí es donde empieza, pues, la sinopsis, el guión literario, etcétera, etcétera, ¿eh? Vale, esto, mis comentarios al respecto de la sinopsis de Laura Henao. Laura, te invito a que intentes a contar esta historia sin referencia ninguna a la obra literaria, es decir, como si fuera tuya, desde el principio, o sea, quiero decir, en 5 líneas, 4 líneas, si quieres, con su principio, medio y desenlace. La idea es muy chévere, la idea me encanta, ¿eh? La idea como idea me gusta mucho, el motivador es buenísimo. Además, que sea una adaptación literaria me gusta especialmente porque vamos a trabajar cómo desarrollar una idea literaria y ponerla después en imágenes, ¿no? Entonces me parece muy bien. Te invito a que le des una vuelta y que intentes hacer que tu sinopsis se parezca a la de Andrea en el sentido ese de corta, en tiempo presente y con personajes que me llamen la atención y me den ganas de ver la película. ¿Ok, Laura? Vamos a la siguiente sinopsis. Sí, sí, señor, muchas gracias. Perfecto, Laura, genial, gracias a ti. Igual, todos los comentarios que me quieran hacer me los hacen, yo hablo mucho, soy muy pesado, pero si me tengo que callar, me callo, porque ante todo que estemos cómodos y cómodas, ¿eh? O sea, que nos sintamos bien. Y No, que de hecho me parece súper chévere. Cuando lo estaba escribiendo pensé, sí, cómo sería, cómo se ve, cómo podría verse. Y pienso que mi historia, digamos, o mi representación de esa historia está más enfocada en la mamá de la lluvia y no tanto en el alcalde como lo está el cuento. Entonces, porque la mamá de la lluvia, digamos, es un mito del páramo. Entonces, pues por eso me interesa más, digamos, esa imagen que la del alcalde, que es como está pensado el cuento. Así que muchas gracias, lo trabajaré desde allí y a ver cómo me cuesta mucho trabajo ser corta, en resumir, pero lo intentaré. Muchas gracias. Por favor, por favor, me encanta lo que comentas y además la imagen mitológica, ¿no? Da mucho juego, da realmente juego, ¿no? Podrías, o sea, pensemos que una adaptación digamos, aquel escritora cinematográfica, guionista, ¿no? Que se enfrenta a una adaptación, lo que va a hacer es como pues hacerse con el núcleo de la historia literaria que quiere representar. Obviamente tiene que agarrar el núcleo. Entender que ese núcleo no es mononuclear, o sea, quiero decir, no es un núcleo único conformado allá, boom, ¿no? Sino que en realidad es una unión de diferentes, es como una molécula, digamos, si quieren. Porque hay una trama principal, una intencionalidad fundamentada en la historia de un personaje principal y una lucha con un antagonista X, pero al mismo tiempo también hay unas subtramas en la historia, probablemente, si hablamos de un largometraje. Si es un corto ya es otro cuento, porque los cortometrajes con subtramas pues son largos, ¿no? O sea, son cortometrajes largos, quiero decir. O a veces es mejor un corto, como decía Julio Cortázar, ¿no? Una novela se gana por puntos, un cuento se gana por cao. De algún modo esta es la idea, ¿no? Un largometraje se gana por puntos, un cortometraje se gana por cao, por eso las subtramas a veces se enredan. Pero bueno, pues a donde iba, el núcleo implica a las subtramas, porque si quitas la subtrama, la trama principal deja
es como esqueleto sin hueso, perdón, esqueleto sin músculo, ¿no? Le hace falta esa energía que le da la subtrama, ¿no? Ese personaje secundario que al mismo tiempo está enamorado de otra personaje por ahí, por ejemplo, ¿no? Y este amor paralelo que se da apuntala y refuerza la historia principal. Entonces, por eso es tan nuclear también. Es eso, es lo primero que haría, ¿no? Es decir, establecer el núcleo de la historia. Una vez establecido el núcleo de la historia, el adaptador, guionista adaptador, lo que va a hacer es decidir en qué esfera de ese núcleo se va a mover. Si va a ser como Mercurio, digamos, por decir ese ejemplo, es decir, va a estar muy cerca del núcleo. Si va a ser el núcleo mismo, porque es posible que la adaptación pretenda ser exactamente igual que el libro, cosa que es un poco ridícula, ¿no? No puedes intentar adaptar una escultura a una pintura y que sea exactamente igual. Por fuerza tienes que renunciar a cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues de todos modos puede existir esa voluntad. Hay directores de cine que han intentado hacer películas tan exactas, ¿verdad?, al libro. Después puedes orbitar y puedes ser Mercurio y ser muy fiel al núcleo, o puedes girar incluso en la órbita de aquel planeta que antes era un planeta y ahora ya no lo es un planeta, ¿no? Entonces, el grado de distanciación del núcleo lo decide el artista guionista adaptador, ¿no? Y en esa distancia, quien adapta la historia decide incluso cosas esenciales que son necesarias o que es necesario modificar, factores principalísimos de la historia, puesto que estamos haciendo una adaptación, efectivamente, de un formato literario que tiene un sentido en lo que es el lenguaje, y esa parte de nuestro cerebro, digamos, que tiene que ver con el lenguaje, a una narrativa visual que incorpora diferentes elementos y que implica otras esencialidades, si me quieren permitir la palabra, ¿no? Otros elementos esenciales, ¿no? Por tanto, es fundamental virar o cambiar muchísimas cosas a la hora de adaptar, ¿no? E incluso inventarse cosas nuevas. E incluso incorporar otros escritos de otras personas también, haciendo como una especie de mezcla de referencias hacia la literatura, pero que se condensan en una idea, en una imagen cinematográfica, ¿no? Esto puede sonar un poco complejo, ¿no? Pero bueno, estoy pensando en la película Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, que es la adaptación de esta novela de Joseph Conrad, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La de Viaje al final de la noche, ¿no? Y que a su vez está inspirada en toda esta historia mítica también digamos, de los viajes de expedición de este primer Stanley, ¿no? Estos descubridores el que de hecho regaló el Congo al rey Leopoldo II de Bélgica, ¿no? En aquella relación, este periodista que se fue a Congo y que luego fue encontrado tiempo después por ahí perdido, ¿no? Entonces, una adaptación cinematográfica, pues, puede llegar a ser muy rica, ¿no? Y bueno, el factor mitológico que introduces me parece que es muy rico en principio y se le puede sacar mucha carnecita, creo yo. Entonces, vamos con la siguiente sinopsis. No sé si nos estamos demorando. No, mentira. Ha pasado 1 hora. Entonces, dentro de una media horita aproximadamente, pues pasaremos a darles un poco la voz también a ustedes para que me comenten, para que me pregunten cosas que necesiten conocer un poco. También comentamos que hablaríamos un poco también el día de hoy de los equipos que conforman un equipo estándar de producción cinematográfica.
no sé si nos va a dar tiempo, pero déjenmelo acá en el chat. Si les interesa que lo comentemos hoy, pues lo comentamos, ¿no? Y si hay algún otro tema que les gustaría que hablase yo hoy, en esa media hora, me lo comentan y lo comentamos también. Vale, entonces vamos con la sinopsis de Lina Paredes, que es perfecto, una línea. Vamos a leerla. Dice, una muchacha cursi, ya me gusta porque va directo al grano, ¿no? Y eso está bien. O sea, ya me ha dicho, o sea, se ha posicionado muy claramente con respecto a su personaje, ¿no? Muy claramente. O sea, incluso ya no sabemos si es buena, o sea, si es la protagonista o el antagonista. Toca seguir leyendo. De pronto es el personaje malo del cuento, ¿no? Vamos a ver. Dice, una muchacha cursi y conservadora con el corazón roto. Oh, atención, muy interesante. ¿Qué vemos aquí? Vemos una contradicción. Vemos la puesta sobre, o sea, digamos, de manera muy clara, ¿no? La toma de posición por parte de la autora de esta sinopsis, por parte de su personaje, ¿no? Una toma de posición moral, digamos, muy, muy clara, ¿no? Es decir, es una persona que en un principio podría tener una imagen quizás uno de ella, pues quizás un poco negativa, quizás, digo, porque no tiene por qué, ¿no? Bueno, sí, cursi, ¿no? Sobre todo cursi, la palabra cursi es la que lo indica, ¿no? Pero enseguida, ¡pum!, la contradicción, corazón roto, ¿no? Apelando a la empatía del lector, ¿no? Es decir, oh, pobrecita, ¿no? ¿Qué le pasará? Bueno, de repente es cursi y bueno, y también tiene ideas muy conservadoras al mismo tiempo, pues por algún motivo algo le ha pasado en la vida, ¿no? Dan ganas de seguir leyendo. Y bueno, acá introduzco un elemento que me parece que es muy interesante introducir, que es el de la contradicción, ¿no? O lo que tiene que ver, digámosle, con el contraste, ¿no? Con el contraste. Con la batalla, la lucha entre dos elementos, ¿no? Entre dos elementos contrarios. Esto se da tanto en el cine, ¿no? En el cine y bueno, aplicable a cualquier audiovisual que nos queramos enfrentar, ¿no? Lucha entre contrarios. La bidimensionalidad frente a la tridimensionalidad, ¿no? Tenemos un encuadre plano y una sensación de tridimensionalidad. La luz contra la sombra. La apertura del diafragma y el foco. El protagonista y el antagonista. Hay tantísimas binomios, ¿no? En el cine, tantas. La idea de contraste es una idea fundamental en lo que tiene que ver tanto la construcción narrativa de la historia como lo que tiene que ver con la expresividad de tu película, ¿no? Es decir, imagínense, por ejemplo, una persona en un plano medio, no, perdón, en un primer plano, como este, ¿sí? Bueno, no puedo usar mi foco, lo lamento. Y la luz aquí es que es demasiado suave y entonces no puedo hacer cosas. Pero no importa. Imagínense que yo soy pues una chica que ha sido abandonada, ¿sí? Y entonces estoy en mitad de la calle. De pronto me hacen un primer plano. Yo tengo una luz de una farola que está por ahí arriba, me enfoca esta parte de la cara. Y acá tengo la luz de la farola, provocando luz en mi cara. Pero esta parte de la cara está oscura. Ahí tenemos una expresividad que viene dada por muchos elementos,
por la propia historia de la película, por el momento en el que eso sucede, por el tamaño del plano escogido, un primer plano muy centrado en el personaje y, como no, el contraste entre luces y sombras, transmitiendo el autor, autora o autores de esta película la idea de que esa persona está rota. Por ejemplo, porque podría ser que la intención de hacer esto fuera otra. Yo estoy diciendo una que me acabo de inventar y que me parece muy gráfica y me parece que está bien para que me entiendan, pero la elección de esta idea de contraste en la cara de la muchacha podría venir motivada por otra idea. Al final, todas estas vainas plásticas del cine no son vainas plásticas que uno hereda de un director que lo hizo antes que tú y entonces tú lo haces también igual y por eso estás expresando lo mismo que aquel expresó antes que tú, sino que tú agarras ese elemento que ese director usó para usarlo tú con otra intencionalidad. El primer plano que se inventó Griffith, hoy yo lo puedo utilizar y no estoy copiando a Griffith porque lo estoy usando con otra finalidad que no era la que tenía Griffith. Aunque es posible que algunos planos cortos los use con la misma intencionalidad que tenía Griffith. Por ejemplo, la de realzar una emoción, ¿no? En este caso, la idea del contraste, ¿no? La idea del contraste es muy importante en el cine, es lo que os quiero comentar. Pondré, ojalá, algunos ejemplos. Bueno, me comprometo a enviarles pues fotografías de películas con referencias a la película, al director, de momentos de contraste interesantes. Entonces les pasaré 4, 5, 6, 10 fotos, capturas de pantalla para que ustedes las consulten en la plataforma de Henry. Vale, entonces esto vale también para lo que es la narrativa de la película, ¿no? Es decir, una narrativa en la que yo estoy leyendo la historia, estoy leyendo el guión literario y están los contrastes, ¿no? Las dicotomías, las luchas, las batallas, las confrontaciones, los contrastes que me hacen sentir, que me ponen en contradicción también a mí mismo, ¿no? Todo eso, pues en cine es siempre tan interesante. Entonces, bueno, voy a acabar de leer la sinopsis. Que les quería hacer este comentario sobre el tema del contraste, pues porque es realmente muy importante que lo tengan en consideración. Vamos a trabajar el tema del contraste en nuestras diferentes sesiones, ¿no? Porque siempre aparece. Sobre todo en los talleres son presenciales, en los cuales trabajaremos más vainas relativas a la luz y al sonido, ¿no? Una muchacha cursi conservadora con el corazón roto es convencida por su amiga New Age, Nueva Era, de ir a una caminata por el páramo y en ese recorrido descubre quién de verdad la ama. Bueno, acá el problema que le veo, el problema más importante que encuentro es la relación no queda establecida entre la importancia del hecho de descubrir quién la ama, porque eso entiendo que es un acontecimiento muy importante para la muchacha, descubrir quién la ama, es un descubrimiento brutal para ella. No se lo esperaba o es algo inaudito para ella que a saber, es muy importante. Es casi el final de nuestra película, diríamos. No estoy tan seguro, yo creo que el final está un poco después.
Es decir, pasa eso, ¿no? Descubre y algo sucede con ella, ¿no? Quizás quizás, bueno, puede ser interesante también que la película finalice en ese momento en el que de pronto descubre y wow, todas las piezas de la historia se rearman. Y también de esa manera en la mente del espectador, ¿no? Y es muy interesante quizás. Ahora me lo dices, ahorita me lo dices, Lee. ¿Qué idea tienes? Si acabar así o quizás acabar un poquito más tarde. Pero en todo caso, claro, ustedes tienen que entender y tienen que siempre considerar que el final de la película de uno, del cortometraje de uno o del video de uno que quiera hacer, a ver, voy a hablar sobre todo de una película cinematográfica, largometraje, de hora y media, pongamos, ¿no? La idea, lo que el director, el autor, el productor quiere es, o sea, como digamos, pegarle una bofetada al espectador al final. Una bofetada metafórica, ¿eh? ¡Pum! Que el espectador se quede ahí, en la butaca. O ya sea con una sonrisa de wow, como, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, con esta película de Marilyn Monroe, ¿no? Y Walter Matthau, y en el con faldas y a lo loco, es que acá tiene otro nombre. Igual te quedas en la butaca como que no te quieres levantar, ¿no? Debes conmover a tu espectador, debes removerlo, debes verdaderamente aplastarlo en la butaca con tu mensaje. Tienes una hora y media. Perdón. Un segundo. Vale, sí. Bueno, tienes una hora y media, ¿no? Tienes una hora y media para poder argumentar tu idea. Y no vas a argumentar tu idea como un científico o una científica allá que se pone en una mesa con un micrófono y un montón de libros, o como yo ahora estoy acá tratando de argumentar mis ideas, sino tú tienes una hora y media para argumentar tu idea usando actores, situaciones, colores, luces, sonidos, música. Eso es lo que tú vas a usar para un argumento, para el establecimiento de un argumento que finalmente concluye con tu idea principal. Y tú quieres que tu idea principal verdaderamente impacte en tu espectador. Sí, es el camino hacia el que nos vamos a dirigir cuando escribimos una historia. Necesitamos llegar al espectador de manera fuerte, contundente al final. Entonces, ¿qué sucede al final? Al final de tu película es cuando tú verdaderamente estás poniendo el punto final de tu argumentación. Es como tu conclusión. Y es tu conclusión moral. ¿Sí? Tiene esa carga moral. O sea, lo que tú dices al final tiene una carga moral sorprendente, porque podrías no haberlo dicho, o podrías haber dicho otra cosa, pero decides decir eso, y ese es el mensaje que le va a quedar a tu espectador, porque es lo último que va a ver. Entonces, en el momento final de tu película es cuando debes tener hiperconciencia de que eso es lo que se le va a quedar sobre todo a tu espectador. Y es el momento en el que tú concluyes, cierras la idea.
¿Sí? Ese es el final, esa es la idea del final de una película. Entonces, ¿por qué razón esta muchacha se le ordena la película de repente en su cabeza, nunca mejor dicho? ¿Qué tiene que ver? Que para que esto pase, la muchacha tenga que ser cursi y conservadora. ¿No podría ser una punky de Nueva York? ¿O un, no sé, un gitano rumano? Pero bueno, vamos a hacer que sean colombianos o colombianas. Vale, pues no podría ser dos muchachas amigas de la infancia que viven en la 120. O dos jovencitas de acá de la Candelaria Vieja. Nos da igual, podemos cambiar eso, no importa para la sinopsis. Entonces, esa sinopsis le falta eso. Le falta encontrar ese vínculo que hace que el hecho de que la chica sea conservadora y cursi sea o sea, digamos, sea clave para que lo que pasa al final, o sea, lo que tú has decidido que suceda al final, tenga sentido. Eso. ¿Me he explicado, Lina? Bueno, Lina es que creo que no está, entonces ya lo verá. Yo esta parte la he grabado, ya mi cinta dejó de grabar porque he estado ya 1 hora y media hablando. No, no he estado 1 hora y media hablando. Entonces, no sé qué ha pasado. 1 hora, solo tiene capacidad para 1 hora esa cinta. Bueno, vamos a leer la siguiente sinopsis. Entonces. Espero en todo caso que el sonido quede bien registrado en esta sesión de hoy, si puedan escuchar bien toda la clase en la pieza que luego va a colgar Henry. En todo caso, estaremos investigando eso y la siguiente sesión, si hubiese cualquier problema, siempre resolveremos, ¿no? Vamos con la... A ver, un momento. Con la sinopsis de Viviana. Dice, un grupo de jóvenes un grupo de jóvenes visita el páramo con el propósito de realizar un ritual de agradecimiento a la vida, el agua y el territorio. El mágico escenario responde con una amonestación que cambiará sus vidas. Está bien, pero me falta el final. Es decir, bien, no está mal, la idea es ese tipo de sinopsis que te dejan pensando qué va a pasar, ¿no? Entonces, no me estás explicando la película, me estás dejando con ganas de verla, pero sin explicármela. Entonces, tenemos que ser capaces, a la hora de escribir una sinopsis, de poder contar la sinopsis, contar la película, decir lo que pasa de principio a fin, y aún así dejando al espectador con ganas de verla. Este tipo de sinopsis yo la he visto muchas veces, está muy bien, pero en el fondo yo estoy pidiendo un poquito más. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, esta sinopsis en Sumapaz, pues vamos a hacer una que sea, por ejemplo, en la Candelaria, ¿sí? Entonces sería un grupo de jóvenes visita la Candelaria un fin de semana con el propósito de investigar sobre el mito sobre un mito de un caballero español muerto que se aparece por las noches
en las calles de la Candelaria. El mágico escenario responde con una amonestación. Es decir, algo les pasa que cambiará sus vidas. Sí, se puede trasladar a cualquier escenario. Podríamos imaginarnos cualquier película, porque en el fondo la película no la cuentas. Lo que estoy viendo aquí es más bien, en lugar de un posible final, es decir, cambiará sus vidas, tengan en cuenta que yo cuando voy a ver una película lo que quiero es ver cómo o sea, al personaje principal de la película le cambia la vida. Yo quiero ver cómo le cambia la vida. Las buenas películas, los personajes que pues les cambia la vida, ¿no? Se transforman. Algo les sucede, como tú indicabas en tu sinopsis, que les cambia la vida. Y eso es una de las esencias de la narrativa, de cualquier narrativa, digámosle, si quieren así me aprietan, digo esta cosa tan inexacta, pero bueno, de la narrativa cinematográfica, por supuesto, ya que uno de los elementos esenciales del cine es el tiempo, ¿no? Y tiempo y movimiento van absolutamente ligados, ¿no? Uno de los esenciales del cine es el movimiento, y todo movimiento implica una transformación. Siempre implica una transformación. Si tú ves una película en la cual nada cambia, nada se transforma, es una película insoportable. Eso no es una película, eso es una imagen en movimiento y ya está. Pero que no hay, al no haber transformación, ahí no hay cine. Es fundamental que insuflemos de transformación en nuestras películas y que conforme la película avanza, la película se transforme, y no solamente a sí misma, a través de una serie de técnicas que se ponen a disposición, tanto narrativas como lo que sea, como al espectador, que no es el mismo a las 9:30 que a las 8. Porque a las 8, cuando entró a ver la película, era Pepito, y cuando salió a las 9:30 era Pepito transformado, decidido por fin a tomar esa decisión que nunca antes quiso tomar, ¿no? Y esa noche, viendo esa película, hoy me cambia la vida. Pues el cine cambia a la gente también. La transformación es un elemento fundamental que también tenemos que saber poner en nuestras historias y darle al lector de nuestra sinopsis la impresión de que verdaderamente ahí hay un cambio de algún tipo. Algo ha pasado que va a transformar al personaje principal, ¿no? Y lo transforma y le pasa esto. Tengan en cuenta que muchas veces, aunque a uno le cuenten una película, no importa, luego uno la ve y no importa lo que le hayan contado, porque uno la ve y la disfruta completamente, ¿no? Es verdad también que hay ejemplos en la historia del cine, como por ejemplo la película Psicosis, en donde Hitchcock pedía al final de la película a los espectadores que por favor no le contaran el final de la película a los amigos y familiares, y que mantuvieran el secreto. Entonces, bueno, pues hay cine para todos los gustos, ¿no? Y al final, pues también uno toma las decisiones que toma como autor de sus obras, ¿no? Entonces, sea como sea, me parece muy bien. La idea principal me parece que está estupendo. Las cuestiones mágicas me parecen muy interesantes. Creo que el Páramo se brinda perfectamente a esto. Ya tenemos una nueva idea mágica, ¿no? Ya llevamos 3. Sí, por un lado, una especie de este monstruo que llora, ¿no? Que no recuerdo ahora el nombre. ¿Me lo recuerdas, porfa? Laura. La mamá de la lluvia. La mamá de la lluvia, exacto. Que es un ser, pues, allá mitológico, ¿no? Tenemos a los portales tridimensionales,
tenemos estas magias que se refieren a un mundo mitológico ancestral, ¿no? Entonces, bien, por ahí ya tenemos un punto de conexión, ¿no? Y me parece que ustedes ya como que han ido por ahí, ¿no? O sea, historias mágicas, ¿no? Historias que tienen que ver con eso, ¿no? Está bien, voy a estar pensando cosas en estos días y me encantaría que ojalá pudiéramos estar en contacto por el chat y que pudiéramos, por el chat quiero decir por el WhatsApp, ¿no? Y que de repente pudiéramos intercambiarnos algunos mensajes divertidos como creativos, ¿no? En esta semana que está por venir y ver un poco hacia dónde nos lleva todo, ¿no? Porque creo que incluso algunas historias se pueden combinar, porque los muchachos estos de la historia de Viviana son también un poco los biólogos de la historia de Andrea, ¿no? Entonces, ver un poco cómo combinamos, ¿no? Porque la historia de Andrea podrían ser unos biólogos que resulta que se les aparece el monstruo este de la lluvia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos combinar cosas. Estaremos pensando. Siempre poner, o sea, este es uno de los momentos más bonitos verdaderamente de la creación audiovisual, es este. Es este, luego todo son torturas y dificultades y obstáculos y que dices, no, yo quería hacer mi película, yo dije que 1 año, pero llevo ya 4 y no la he terminado, ¿no? Realmente el momento inicial, el momento creativo, en el momento en el que piensas lo que quieres, lo que sueñas, en tu película, ¿no? Tu historia, tu video, en el momento en que lo estás diseñando es maravilloso. La libertad que tienes de armarlo en tu cabeza es una libertad maravillosa. Ojalá pudiéramos pensar las películas y producirlas así de una, ¿no? Con un tubito, ¿no? Vale, entonces vamos con la de Felipe Urdinola. De nuevo nos encontramos con una sinopsis larga. Vamos a verla. Dice, en el corazón de los llanos orientales colombianos, una hacienda escondida en el escenario de una hacienda escondida en el escenario de una historia de amor. Bueno, esto es literatura pura, digámosle. ¿Sí, Felipe? Creo que estás aquí. Sí, estoy acá. Hola, Felipe, ¿qué tal? Perfecto. Bueno, Hola, tenemos hola. literatura pura, ¿no? O sea, se nota que te gusta escribir. Y una hacienda escondida en el escenario, ¿no? Porque una hacienda es de por sí ya un escenario. Entiendo que una hacienda te refieres a una casa, ¿no? Un espacio, una hacienda, ¿no? Es eso, ¿cierto? Sí, ese es aquí en el llano se le dice hato, es un hato, o sea, es una finca, una hacienda, una gran casa con muchas hectáreas a su alrededor. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, una hacienda con muchas hectáreas a su alrededor, o una casa grande con muchas hectáreas a su alrededor, está Ay, perdón, había leído mal, discúlpame por favor, Felipe. Había leído otra cosa. Vale, en el corazón de los llanos orientales colombianos, una hacienda escondida es el escenario de una historia de amor. Muy bien, vale, ok, olvida lo que dije. Poder y redención que se desarrolla a lo largo de varias décadas. De amor, poder y redención. Otoniel, un joven criado con su abuela y curandero indígena sinforoso, descubre en tiempo presente muy bien la magia de la naturaleza y la conexión con la tierra. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando su padre Facundo, un hombre ambicioso y cruel, decide casarlo con una joven adinerada para expandir sus tierras. Bueno, va a ser una sinopsis larga. De momento has empezado muy bien, la verdad, muy bien. Perdón todo lo que te he dicho antes, discúlpame, había sido yo que había leído mal y ya. Entonces, empieza muy bien.
entiendo que acá aparece Facundo, ¿no? Un hombre ambicioso y cruel que de pronto aparece ahí y decide casarlo con una joven adinerada para expandir sus tierras, ¿no? Es un poco esto que se hacía durante el siglo XVI, ¿no? Las monarquías europeas. Entonces, vale. Este Facundo, la aparición de este Facundo en esta historia, me da la impresión de que es la aparición ya del incidente inductor. ¿Sí? Del incidente inductor. ¿Les suena algo? ¿Saben? Yo la verdad es que les tengo que preguntar porque se nota que ustedes ya vienen con conocimientos, muchos de ustedes previos, lo cual me parece genial porque ayuda también a elevar un poquito el nivel de la clase. ¿Qué estaba preguntando? Ah, bueno, sí. ¿Entienden lo que es un incidente inductor? ¿Alguien me lo puede decir? Tal vez podría ser un personaje. El incidente. A ver, un momento por partes. No, no, no. Empezamos por Felipe, por favor. No, pues no, yo no conozco el término incidente inductor, pero pues lo asocio con un elemento o un personaje que incide en la historia de una manera dramática. No sé, de pronto estoy diciendo tonterías. Nunca alguien que se atreve a hablar dice tonterías. Nunca. Andrea. Sí, qué pena que no levante la mano. A mí me suena que puede ser, no sé, como el inicio del conflicto, como que alguien o una situación en especial inicia el conflicto dentro de la película, de la trama, mejor dicho. Es muy correcto. Les voy a poner un ejemplo, que es un ejemplo que a mí me encanta poner, me gusta mucho poner y siempre lo pongo. Entonces, hoy lo voy a poner también. Entonces, bueno, les invito ya de una a que se miren la película Manhattan de Woody Allen, que bueno, pues pese a que uno pueda tener sus pareceres y no le guste de repente Woody Allen, pues bueno, yo lo siento, a mí me gusta mucho algunas películas de él, otras pues un poquito menos quizás, pero esta Manhattan de 1976, una película fotografiada por Gordon Willis, autor de la fotografía de El Padrino, por ejemplo. Si no me equivoco, o es Sven Nykvist, en realidad, el autor de la fotografía de Manhattan, es Sven Nykvist, que es un fotógrafo que hizo muchas películas con Bergman, sobre todo con Bergman, que a Woody Allen tanto le encanta Bergman, ¿no? Es un bermanófilo total. Entonces, en Manhattan vemos cómo la película empieza con un grupo de bueno, cuatro personas que están conversando en un bar, ¿no? Un bar así que se mira pues muy propio de una cierta élite cultural de Manhattan, ¿no? Entonces vemos ahí que está Woody Allen con una muchacha mucho más joven que él, que bueno, entendemos que es su novia, y con otra pareja, ¿no? Que se llaman Yale y su pareja, bueno, no recuerdo ahora los nombres, me da mucha rabia, disculpen, no importa. Otra pareja, ¿no? Están charlando ya en el bar y salen del bar y empiezan una caminata, ¿no? Una caminata en plano general, los vemos lejos, como salen, vemos la marquesina, ahí al final salen y se dirigen a cámara. La cámara está fija y los vemos caminar, vemos el grupo de 4 personas, 2 delante, 2 detrás. Van poco a poco, se van acercando a la cámara mientras van hablando. Aunque los tenemos en plano general, en la imagen, el sonido lo tenemos en primer plano. Los escuchamos como si estuviésemos ahí, ¿sí? Empiezan a hablar y de pronto en la conversación el amigo de Woody Allen le confiesa a Woody Allen que ha conocido a una mujer.
y le dice: he conocido a una mujer. ¿Sí? Esto ocurre en el minuto 10 o 12, no estoy seguro, o quizás en el 7, más o menos, no estoy seguro, pero por ahí. Les invito a que la vean y lleguen a este momento y lo escuchen y lo vean. ¿Sí? Dice: he conocido a una mujer. En ese momento, la cámara empieza a moverse hacia abajo. Entiende que venimos de un plano general y que obviamente cuando las personas entran más cerca, la cámara se tiene que mover. Pero la cámara se mueve en el momento en que se pronuncia la palabra woman, mujer. Ahí empieza a moverse la cámara. Sí, la he conocido, empieza a hablar un poquito más, y de pronto empieza a entrar en detalles. Woody Allen le pregunta: sí, pero ¿cómo es posible? Pero si tú estás enamorado de tu mujer, ¿cómo haces esto? Así como habla Woody Allen, ¿no? No, es que es maravillosa, es que es etérea, es contradictoria, es una mujer contradictoria, empieza a decir cosas así. Pero en el momento en que empieza a explicar cómo es la mujer, a darle ya detalles, la cámara de nuevo empieza a moverse, esta vez hacia atrás. Y lo que antes fue un paneo, simplemente cuando hablaba de la mujer en general, ahora ya se convierte en un traveling, ya tenemos un movimiento real, ya la cámara se ha arrancado del suelo y ya ha roto su eje con la tierra y ya tenemos un movimiento puro, digámosle entre comillas, cinematográfico, el famoso traveling, ¿no? El traveling de retroceso, donde vemos a la pareja, al cuatrío este que se aproximan, la cámara gira porque hay una esquina y retomamos solamente a la pareja de hombres hablando. De tal manera que se ha generado ya una intimidad, las mujeres no están porque han quedado ocultas por la esquina, ¿no? Vean esta planificación tan estupenda. Obviamente las mujeres aparecen después en la esquina y las volvemos a ver, pero los cuerpos de los hombres, tambaleándose a lo largo del paseo, hacen que las mujeres detrás de ellos aparezcan y desaparezcan, aparezcan y desaparezcan. Es una planificación maravillosa, llevada a cabo en un solo plano, en donde, que yo les explico para que vean, y si quieren ya lo veremos en imágenes, en un análisis si podemos permitírnoslo, para que vean cómo el incidente inductor tiene digamos, un porqué narrativo, ¿sí? Sirve para lanzar el conflicto hacia adelante, como muy bien decía nuestra compañera hace un momento, y además tiene unas implicaciones estéticas también en la película. ¿Sí? Es decir, vamos a ver que se habla de una mujer, se introduce el elemento de la mujer, que es el incidente inductor, porque ella es la que va a cambiar absolutamente la vida de los 4 personajes que estaban antes en el bar, en su universo perfecto. Pues va a llegar esta mujer y ¡pum! Todo a freír espárragos. Todo va a cambiar, la vida de los 4 cambia. Esa mujer es el incidente inductor, ¿sí? Fíjense que ese hecho, además, Woody Allen lo subraya especialmente desde un punto de vista formal a través de este diseño digamos, del plano, ¿no? De elementos estéticos que se refieren eso a la percepción de la imagen. Me parece un ejemplo fantástico que sobre todo crece si lo ves, ¿no? Véanla, si puede ser. No sé, si no, yo se la dejaré, pero ya en persona, ¿no? Porque para no hacer intercambio de películas a través de la plataforma por aquí, que no es muy apropiado. Entonces, vale, no hemos acabado con la sinopsis Perdón, me olvidé de tu nombre. Felipe. Felipe, voy a ver si puedo. Espera, porque se me suspendió el ordenador.
Dice, Otoniel se revela y huye con Isabel. Bueno, acá ya estamos en el nudo de la película. En la parte central de la película ya hemos superado ese incidente inductor y ya estamos en el nudo de la película, en el desarrollo. Otoniel se revela y huye con Isabel, la hija de la criada con quien espera un hijo. La tragedia los alcanza cuando Facundo, cegado por su ira o por la ira, incendia la cabaña de Sinforoso, en donde se refugiaban los jóvenes amantes. Sinforoso muere en el incendio y Otoniel, consumido por el dolor y la rabia, se enfrenta a su padre y huye de él. Bueno, no la voy a leer toda. Discúlpame, Felipe, la voy a leer después de la clase y voy a hacerte algún comentario por WhatsApp. Y dejaré los comentarios por WhatsApp para que todos lo puedan escuchar también, ¿sí? Entonces no me olvido de esto, ¿vale? Ahorita lo haré. Y esto lo hago de esta manera porque tu sinopsis tiene muchísimos elementos, mucho detalle, y entonces me toca leerla bien. Y ahorita no, con el tiempo que tenemos no vamos a poder, nos va a llevar mucho tiempo y nos vamos a quedar a medias. Entonces prefiero hacerlo en un mensaje después. ¿Sí? De todas maneras, en este punto quería hablarles, ya que les he hablado del incidente inductor, del punto medio, del famoso punto medio de una película. No sé si ustedes saben a qué me refiero con el punto medio. ¿Les suena? ¿Saben lo que es el mid at climax? Como se le puede llamar en inglés también. Por favor. No, no, señor. Laura no sabe. Andrea creo que quería comentar algo. Por acá hay mensajitos. Voy leyendo. Pues el punto medio no sería como el desarrollo en sí de la historia. No sé, así como... Sí, pues tenemos inicio, nudo y desenlace. ¿No sería como el nudo, algo así? No. No es eso. No es eso. Les invito otra invitación. Y esta invitación es muy chévere. Es muy chévere. Creo que es un pequeño descubrimiento. Ustedes hagan la tarea de parar siempre, o después de haberla visto la película, o de tomar conciencia de alguna manera a posteriori del visionado de una película, de cuál es exactamente el punto medio de esa película. Es decir, si una película dura 60 minutos, ¿qué tenemos en el minuto 30? ¿Qué ocurre en el minuto 30? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Eso, les invito a que hagan ese experimento. Que vean lo que sucede en ese momento, qué es lo que sucede a la mitad justa de la película. Puede haber una variación quizás de un minuto, poco más. Depende también de la película. Hay películas en donde la variación puede ser un poquito mayor. Sí, siempre puede pasar. Sobre todo estoy hablando de películas buenas, de buenas películas. Pues una película mala, pues no es un objeto confiable de análisis nunca, ¿no? Pero una buena peli, o una peli bien hecha, que puede ser también una película perdón que les diga esto, pero una película de Marvel podría funcionar, pese a que son odiosas para mí personalmente, pero son películas que siguen una estructura narrativa muy del cine clásico y respetan este tipo de cosas al dedillo, al milímetro. Entonces tú te pillas cualquier peli como Iron Man, por decir algo, que no son películas que estén muy mal desde un punto de vista narrativo. Se usan técnicas que pueden llegar a ser muy interesantes en el análisis, ¿no? Pero bueno, pues es otra polémica, otra polémica. Pero bueno, en todo caso, paren la película a la mitad y vean qué sucede a la mitad. Entonces, vean qué pasa, anótenlo, piénsenlo, intenten justificar eso que pasa con el resto de la narrativa. Entonces, yo les voy a decir qué es lo que suele suceder.
generalmente, o sea, lo que tenemos es, cuando hemos superado la introducción de la película, hemos superado lo que es digamos, hemos llegado a, o sea, se ha presentado el mundo perfecto en el que nos vamos a sumergir. Ese universo en equilibrio, ¿no? Ese universo en equilibrio puede ser el Bronx, o las cruces, ¿no? O lo que, o no sé. No importa que sea un universo desequilibrado. Sea como sea, es nuestro universo de partida y por lo tanto está equilibrado para nosotros. Se va a producir un desequilibrio en el momento del incidente inductor. Ahí el desequilibrio que se produce se va a intentar recuperar. Perdón, el equilibrio que se pierde se va a intentar recuperar. Eso es el objetivo del personaje principal. Recuperar ese objetivo, ese equilibrio. ¿Sí? Lo que pasa es que nunca lo va a poder recuperar. Porque ya él nunca será otra vez el mismo. Y quizás llegue a un equilibrio, pero ya ese equilibrio no será este, será este. Por eso la línea se representa en una línea ascendente. El personaje siempre va a buscar volver a un equilibrio, pero ahorita ese equilibrio será distinto, será mejor. Se produjo esa transformación y el personaje ahorita es mejor de lo que era cuando empezó la película. Entonces, ok, tenemos que acá tenemos el incidente inductor y acá tenemos el clímax, que es el momento en el que el personaje tiene que luchar a muerte por defender su vida y por defender aquello en lo que cree. ¿Ah? Ese es el clímax. A muerte. A muerte. Realmente. Ya sea la muerte física o ya sea la muerte, una muerte más metafórica, pero verdaderamente el protagonista, la protagonista se la juega. La lucha es a muerte. Entonces, después del clímax, tenemos el final de la película, que sería la conclusión, que bueno, pues puedes concluir como te dé la gana, puedes concluir abruptamente, o puedes concluir con un tiempito un poquito más, ¿no? O puedes concluir, bueno, siempre uno tiene que tener en consideración que la película de uno tiene que tener un peso, ¿no? Y por lo tanto, la conclusión, el peso de la conclusión, tiene que tener un poco de, pues, darle equilibrio al resto de la película, porque si terminas con un final muy abrupto, de una manera injustificada, tu película se desequilibra completamente. O sea, tiene que haber una justificación para que tú acabes la película como has decidido terminarla, ¿no? Película, tu audiovisual o lo que sea. Entonces, ok, dejamos conclusión y presentación de lado y nos quedamos ahorita es con el desarrollo, la parte gorda de la historia, lo que es prácticamente toda la película. Bien, esta gran parte, ahí tú tienes que mantener al espectador bien ahí con la atención. Pasan cosas y el protagonista, 2 minutos, por favor. 2 minutitos, Henry. Déjame acabar esta argumentación y ya te doy el paso, perdón. El protagonista supera obstáculos constantemente a lo largo de todo el desarrollo de la historia. Vamos a coger la mitad de la película, la primera mitad del desarrollo, lo vamos a agarrar. Es un momento en el que el personaje está superando obstáculos. Lo vamos a agarrar y lo vamos a comparar con la segunda mitad del desarrollo. ¿Sí? Las colocamos uno junto al otro. Y son prácticamente iguales. Son prácticamente iguales. La única diferencia es que aquí, en esta segunda, el personaje igual ha tenido que superar obstáculos, igual que en la primera parte, pero con un nivel de complejidad mayor. Ahorita los obstáculos contienen un elemento de complejidad mayor. Ese elemento surge aquí, aparece en la mitad de la película y viene dado desde afuera. No viene dado por la propia película.
Esta es una manera de entender y de armar las películas considerando el clímax de medio acto de esta forma que yo les digo. Igual todo esto lo podemos discutir mucho. Pero entiéndanme, por ejemplo, el protagonista ha sufrido no, piensa que su pareja lo ha traicionado. Entonces, toda esta primera parte es una búsqueda del porqué de la traición. Y entonces, en esa búsqueda, todos son obstáculos. Pero llegados a este punto, de repente pasa un helicóptero, un elemento externo a la historia, y le cae un boleto de lotería. Un elemento completamente externo, que, a ver, normalmente tiene que tener que ver con la narrativa, que va a provocar un cambio fundamental para la segunda parte de la historia, donde vamos a ver todo repetido otra vez, pero este nuevo elemento añadido que hace que todo se complejice más, que todo se haga mucho más difícil para el protagonista y que los obstáculos a sortear sean más complejos y más difíciles, digamos. Entonces, bueno, habían hablado ya del clímax de medio acto el día de hoy y cerramos. Le doy la palabra a Henry y a todos ustedes para que me pregunten lo que necesiten y mis compromisos ahí quedan, ¿eh? Las fotos, la sinopsis de Felipe y creo que ya está. Vale, perfecto. En principio, pues para recordarles, por favor, ahí en el chat está el link del curso para que se inscriban. Como les recuerdo, solamente es crear una cuenta o con un Tienen que usuario. hacerlo. Muy importante. Es obligatorio. Es que lo hagan, ¿no? Uno de esos ahí tienen el link en el chat. Y para decirles que ya nos quedan 12 minutos, entonces me imagino que le podemos ceder la palabra a los chicos, a las chicas, por si tienen inquietudes, preguntas y demás, ¿vale? Por favor, sí, cómo no. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, Germán es todo oídos. Y si no, pues Germán redondea y ¿qué? Porque nos quedan 10 minutitos. Bien, bueno, yo querría decir que la idea con estas sinopsis que han presentado es darles una vuelta más, ¿sí? Vamos a intentar trabajarlas mejor para la siguiente sesión. Igual durante la siguiente sesión nos introduciremos ya en otras cuestiones, ¿eh? Vamos a empezar a trabajar ya también en otros elementos relativos a la producción de la película, desde el punto de vista del plan de rodaje de una película o un audiovisual hasta el punto de vista del plan de... O sea, el plan de rodaje sí. O sea, desde el punto de vista del plan de rodaje. O sea, fundamentalmente es eso, ¿no? Es decir, un plan de rodaje que es una cosa que... Diego, ¿cómo estás? Por favor, coméntame. Hola, qué pena, buen día. Pues agradezco mucho tus explicaciones de hoy. Te oye muy bajito. Te agradezco mucho la... ¿Me escuchan ahí mejor? Sí, todo bien. Agradecerte mucho las explicaciones de hoy. Quería más hacer una intervención como de forma del curso. Resulta, pasa, sucede y acontece que pues yo estudio los fines de semana, los sábados, y las programaciones del curso están para estos días. Se me dificulta un poco. Conozco de una compañera también, Viviana, que ella trabaja los fines de semana, entonces pues no sabríamos cómo hacer para seguir participando, pues porque hay prácticas que son presenciales, entonces quisiéramos saber si hay alguna manera de mediar esto o,
cómo hacer, no sé. Claro, yo creo que, perdón que me meta, Henry, pero bueno, es eso lo que quería decirte, que creo que hablándolo directamente con Henry, de hecho, el día de hoy tenemos que conversar precisamente sobre esta cuestión para poder posibilitar que la mayor parte de los quinonautas que están inscritos puedan participar también de los talleres presenciales, ¿no? Entonces, tenemos que hacer esa labor de un poco de encaje de bolillos y ya hemos comentado hace un momento que Henry les enviará el esquema y bueno, probablemente pues se pueda poner en contacto personal contigo para ver cómo, ¿no, Henry? Para ver cómo lo podemos comunicar mejor, Sí, ¿no? sí, discúlpame, Felipe, es que yo salí un momentico y no escuché la inquietud. ¿Me la puedes comentar? Aló, Aló, sí, hola Henry. hola. Mira, lo que pasa es que no sé, hay conmigo compañeros que no podríamos asistir a las capacitaciones que son presenciales o pues porque estudiamos o trabajamos los fines de entonces pues teníamos esa inquietud de cómo poder mediar esto o de si definitivamente no se puede mediar, si ya están programados todos y, y ahí pues No, ahí sería el vete, inconveniente, ¿no? vete la cara. No hemos programado, bueno, que hagas la pregunta, no la hemos programado, porque con base en eso podemos programar. Yo creo que por eso el encuentro, vamos a tener un encuentro presencial, procurando que todos puedan estar. Creo que Dios mediante va a estar el próximo sábado. Eh, Ustedes me dirán, por ejemplo, si nos podemos reunir en la tarde o nos podemos reunir tarde-noche, tipo 6 7 de la noche, no hay problema con eso, o nos reunimos muy temprano, pero a través del correo se les va a hacer llegar la solicitud y una encuesta para que ustedes nos sugieran las horas. Y con eso podemos concertar de suerte que todos los quinonautas puedan asistir. Y ahí resolveríamos todas las inquietudes que ustedes tengan y podemos programar las sesiones presenciales para que ustedes no se las pierdan, teniendo en cuenta ese detalle, ¿no? Pero inicialmente vayan destinando tiempo para el próximo sábado podernos encontrar, de ser posible, tarde-noche, en el horario que ustedes consideren pertinente, nos encontramos, ¿vale? Vale, Esto, Henry, gracias. bien, bien, genial, Henry, gracias. Bueno, pues perfecto. Yo solo decirles eso, ¿no? Que el tema del plan de rodaje pues tiene muchas implicaciones, que no es como lo que suena de, digamos, un plan, una planificación allá, todo técnica, ¿no? Sino, bueno, desde luego que sí, es muy técnica, pero son muchos elementos los que entran en juego en un plan de rodaje. Por ejemplo, en un plan de rodaje se decide, vamos a filmar el día 1 de enero, por ejemplo, se filmará el primer plano de la secuencia 1, el plano general de la secuencia 8, sí. Esto, por ejemplo, aparece en el plan de rodaje. ¿Por qué diferencia hay entre un plano general y un primer plano? Bueno, pues esto que aparece en el plan de rodaje también lo tocaremos, ¿no? En el plan de rodaje se estipula qué es lo que se va a grabar, qué diferentes partes de una película se van a grabar, ¿no? Y nosotros, con la excusa de hablar del plan de rodaje y de la coordinación de producción en ese sentido, hablaremos también de esta cuestión que atañe más a, a cuestiones formales, digamos, ¿no? Propias de la cinematografía, ¿no? Iluminación, sonido, montaje, etcétera, etcétera. Entonces creo que van a ser clases muy interesantes
Y sobre todo también piensen y tengan en cuenta que todo lo que hagamos lo vamos a hacer siempre en función a vuestras propias historias, ¿sí? Vamos a intentar hacer un diseño de producción en base a las historias que tenemos. Pero bueno, vamos a ver cómo sale todo. Bueno, listo. Vamos a Chicos, ver. si tienen alguna otra pregunta, pues tenemos apenas unos minuticos para concluirlas. Y si no, recomendación, por favor, unirse al curso es fundamental. Ahí van a encontrar, como les digo, las sesiones de trabajo, la anterior y esta queda colgada el día de mañana. Van a encontrar los materiales de lectura que va a seleccionar Germán, que posteriormente las vamos a subir. La misma plataforma les va a dar a ustedes un porcentaje de recorrido de cuánto han avanzado y ella misma les arroja la certificación. Y para el tema de las encuentros presenciales, ya definimos, este sábado vamos a tener un primer encuentro exploratorio para escucharlos a ustedes, poder tener esas sesiones presenciales de manera que todos puedan asistir o en su defecto que de pronto pierdan una y el resto la puedan tomar, ¿no? Pero la idea es que todos puedan asistir. Y voy a darle detener a la grabación y bueno, están pues despedidos, pasen un feliz fin de semana, estaremos en contacto, acuérdense de revisar sus correos